Buenos días, mis muy amados. Hoy aquí en la noche nos pusimos a meditar un poco en una pregunta que se nos hizo por parte de uno de los que escucha nuestros mensajes por audio y pues estamos tratando de contestarla lo más bíblicamente posible. Mucha gente hoy en día tiene confusiones sobre la profecía, sobre el don de profecía, que si sigue vigente, que si no sigue vigente, que si ya no existe. Y dentro de ese don de profecía están los sueños, que si los sueños, que soñamos esto, que soñamos aquello. Y lo peor es que no solo lo soñamos, sino que lo decimos como si fuera algo que tiene que suceder o que sucede. Yo no puedo decirle a usted que Dios no se puede comunicar en sueños, Él es soberano y puede hacer lo que Él quiera. Pero lo que sí le puedo enseñar por medio de la palabra de Dios es que tenga cuidado. Mucha gente quiere definirse como profeta hoy en día. Tenemos una de profetas hoy en día, pero que quieren decir el futuro. Y no se basan en lo que la palabra de Dios enseña. Para empezar, definamos qué es un profeta. Según la misma palabra de Dios, si usted se va al hebreo original o al griego, pues el significado de profeta es un mensajero o portavoz. Eso es un profeta. Un mensajero o portavoz ¿de quién? De Dios. Pero hay que definir el profeta o el soñador del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el profeta era el que llevaba la palabra de Dios a los hombres. Ese era el profeta. Dios le decía el mensaje a ese profeta para que se lo diera a los hombres. Ya no se necesita eso hoy en día, porque el mensaje de Dios está completo en la Biblia. Ya no es por medio de la palabra, sino que ahora está escrita en la Biblia. Las revelaciones ahora son en la Biblia. Si usted me dice a mí que Dios le dijo o que le hizo soñar algo que va a suceder, cuidado. Toda la profecía está en la Biblia. Eso no es profecía. Eso puede ser adivinación. Y miren, mis muy amados. Este es su siervo, Gerardo Lichez Barragán. Dios, como a muchos de ustedes y como a todos, nos saca de la inmundicia. Y a mí me sacó de esas falsas enseñanzas que yo creía que tenía un don, donde yo lo que le decía a la gente le sucedía por medio de la baraja y el tarot y todo eso. Y Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de todo eso. Porque si usted se va a Deuteronomios 18, Dios prohíbe todo ese tipo de ciencias adivinatorias. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos hacemos creer de las cosas que nos enseñan mal. Satanás también te puede dar profecía como me la daba a mí. En Deuteronomio 18 dice muy claro, en el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. La adivinación está también en los sueños. Ahora, usted puede leer todo el capítulo de Deuteronomio 18, pero no confundamos las cosas de Dios con las cosas de Satanás. ¿Por qué es importante entender eso, hermanos? Amigos. Porque desgraciadamente siempre nosotros los seres humanos buscamos dones que nos hagan resaltar sobre los demás.
Y se nos olvida la parte más importante, el conocimiento pleno de Dios, de Jesucristo. Lo que te va a salvar no es que tú tengas un don de adivinación o que tengas profecías como el Antiguo Testamento. Ahora los profetas de hoy en día deben de basarse en la carta a los Corintios. Pero antes de pasar a esa verdad absoluta, vamos a ver algunos argumentos de aquellos que se dicen profetas o soñadores. El primer argumento que ellos dan, lo dan en Efesios 4:11. Si usted lee Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ve? Ahí están los ministerios, hermano, ahí están. Sí, pero ¿cuál es el contexto? Vea el mismo Efesios, pero ahora vaya al capítulo 2:20, antes de los dones que acabamos de leer. Y Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya está el fundamento. Los profetas del Antiguo Testamento dieron el fundamento para que ahora nosotros podamos con esas profecías entender el futuro y el porvenir de esta humanidad y poder seguir los pasos de Jesucristo, porque las grandes profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Y aquí dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. En aquellos años se hablaba la profecía porque no estaba Jesucristo. Ahora en el Hijo se da toda la revelación para los apóstoles, por eso dice apóstoles y profetas, y ahora tenemos la revelación completa escrita en la palabra de Dios. O sea, usted no puede leer 4:11 solo si no lee el contexto de Efesios 2:20. ¿Se fija? ¿Por qué nos confundimos? Y si lee el verso 12, ahí mismo en Efesios 4:11, usted también va a darse cuenta de que hay otra verdad que no leyó. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto usted lo va a ver que se repite. Los dones espirituales no son para que usted se jacte en ellos, no son para presunción, no son para que usted diga o lo muestre o lo enseñe. Son para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Porque si no es adivinación. Si su sueño no tiene que ver con la iglesia, si su profecía no tiene que ver con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, ¿qué está haciendo? Adivinación. Pero tenemos que entender el contexto de profecía. Y vámonos a primera carta a los Corintios 14:29, para que vea que también ahí usted puede confundirse por completo. El problema de muchos de nosotros, hermanos, es que no leemos la Biblia como un todo, sino que sacamos versículos que constantemente nos llevan y nos orillan a tener situaciones que no nos dan la palabra verdadera. 14:29 al 33. Y aquí mucha gente me la vuelve a sacar de contexto el texto. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprueben y todos sean exhortados. ¡Wow! Ya ve, ahí está. Ahí están los profetas. Usted me va a decir a mí, ahí están los profetas. Sí, pero ya leyó primera carta a los Corintios 14:3. O sea, usted se va a esos versículos y no lee el contexto. El profeta del Nuevo Testamento, el profeta que existe hoy en día, tiene una sola labor: predicar la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 14:3. Dice, porque el profeta habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El profeta de hoy ayuda a los hermanos pequeños en la fe, a los hermanos grandes en la fe, a los hermanos en general, ¿a qué? A ser edificados, exhortados y consolados.
No está diciendo ahí que les dijera el futuro. No está diciendo ahí que tuvieron una revelación diferente. No está diciendo ahí que cambie la Biblia, porque mire, hermano, si usted tiene revelaciones nuevas, entonces le vamos a agregar a la Biblia primera de Eloy, capítulo 1, verso 3. Y no, ¿verdad? La Biblia está cerrada. Ya no hay más revelaciones. Todo está ahí. Y si usted quiere sacar nuevas revelaciones, se está alejando de la verdad. Tenga cuidado con confundir la profecía con la adivinación, porque el contexto es claro. Tenemos muchos problemas, hermanos, en malas interpretaciones. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 16:16, y búsquelo, dijo que la profecía era hasta Juan. Él fue el último profeta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo entenderlo? Váyase a Romanos 12:6, porque también ese versículo me lo usan mucho para confundirse o confundir a las personas por no leer la Biblia. Miren, hermano, la Biblia es un todo tan hermoso que nos puede ayudar, pero no para tener ego, no para creernos más que los demás. La Biblia no está hecha para eso. La Biblia se diseñó para que busquemos la verdad en Cristo Jesús. No es otra cosa. Toda la Biblia es cristocéntrica y nos enseña verdades absolutas. ¿Por qué quiere dones? ¿Por qué quiere cosas que el Señor no quiere? Y yo no estoy diciendo, repito, que el Señor no le vaya a dar a usted algo, pero dentro de su misma palabra. Usted va a encontrar perlas escondidas que a lo mejor yo ni siquiera me imagino que están ahí. Dios nos va a dar a cada uno algo precioso para ti, pero está en su palabra. Porque si no, podemos caer en errores muy graves. Este versículo también me lo sacan de mucho el contexto. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que os es dada, y si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjese bien lo que dice a esa parte. Y si de servicio en servir, el que enseña de enseñanza, el que exhorta exhortación, el que permanece en libertad. Todos los demás que están abajo de lo que decía de profecía son dones al servicio de Dios. Entonces, cuando habla de profecía aquí, está llevando el contexto de Corintios 14:3, exhortación, edificación. Es el mismo contexto. Pero usted dice ahí, ay, dice hermano, profecía, mire. Sí, hermano, pero vea el contexto. Vea mismo Romanos 12 del 1 al 3, antes de llegar al 6. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Utilice su capacidad de pensamiento. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No habla de adivinaciones, tienes que transformar tu mente, tu entendimiento en la verdad en Cristo Jesús. Para conocer que, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te creas más que nadie, sino que piense de sí con conducta conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Vio? Aquí viene la medida de fe de la que viene en el contexto de versículo 6. Y si el de que profecía, úsese conforme a la medida de fe. Su fe en Cristo Jesús, su exhortación en Cristo Jesús. No que se ponga a adivinar. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Los contextos son leer arriba, leer abajo, leer a un lado, leer al otro. Pero el verso que más utiliza la gente, desgraciadamente, y está en el Antiguo Testamento, está en Joel. Yo creo que usted ya lo ha oído, porque pues así somos.
no nos podemos, queremos tener dones, repito, fuera de Dios. Joel 2, 28 al 32. Este es tremendamente mal usado. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. A ver, hermanos, ¿por qué solo nos quedamos con la parte que dice, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos verán sueños y vuestros jóvenes verán visiones? ¿Y por qué no lee lo de abajo? ¿Y por qué no lee lo de arriba? ¿De qué está hablando Joel? Es una profecía que se cumplió en Hechos, capítulo 2, 17 al 21. Pero antes de ir a Hechos 2, 17 al 21, lee el contexto. Aquí está diciendo que se derramará del Espíritu en toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profetizarán en el contexto de Corintios 14, 3, para exhortar, edificar y consolar. Y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, si lo tomamos textual, son los ancianos los que sueñan, no los jóvenes, no usted que es adulto. No teme el texto fuera de contexto. Y los jóvenes verán visiones. Pero todo está encerrado en que, léale, leamos antes. Habla de la restitución del pueblo de Israel. La misericordia de Jehová, desde el versículo 12 en adelante, habla del pueblo de Israel. Y usted no es judío. Y luego dice que va a haber grandes prodigios en los cielos. Pero si lee el verso 32 le va a quedar más claro. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como fue dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Está hablando, ese remanente somos nosotros. Y esa salvación es Cristo Jesús. ¿Ve que sacamos el texto de contexto? Vamos a Hechos, capítulo 2, 17 al 21. Cuando el apóstol Pedro nuevamente toma esa palabra para decir que se cumplía ese día en Pentecostés, pero no para que uno siguiera creyendo las profecías y siguiera soñando sueños, sino porque se cumplía, porque ahora el Espíritu Santo se derramaba en toda carne y podemos tener, gracias a Él, la capacidad de ver las revelaciones de la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os será notorio, y oíd mis palabras. Pedro está hablándole a un grupo de judíos que no creían en Jesús, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, aquellos que estaban hablando idiomas diferentes, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os he dicho el profeta Joel, y describe todo el contexto que ya leímos. Pero vamos a leer el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Todo relacionado a Jesús, no a las adivinaciones. ¿Ve el contexto? Miren, hermanos, tengan mucho cuidado, porque Jeremías ya nos lo había advertido. Es tan hermoso leer la Biblia. Les repito, la Biblia es un libro que se tiene
que interpretar como un todo. No puede usted sacar textos de contexto. Vamos a Jeremías 23 y busque todos estos versículos en su Biblia para que vea los contextos de esta preciosa palabra de Dios. Fíjese la advertencia de Jeremías 23, 27. No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con sus sueños de cada uno cuenta su compañero, al modo que sus palabras y se olvidarán de mi nombre por el de Baal. Ay, cuidado con los sueños, porque al platicar tu sueño al hermano, le haces creer en una revelación diferente que posiblemente viene de el diablo. No piensen, repito el versículo, como hacen que en mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidarán de mi nombre por Baal. Verso 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Si una persona tiene un sueño que realmente viene de Dios, es claro y contundente, no lo tiene que interpretar. Ya no hay esas interpretaciones del Antiguo Testamento. Si Dios le va a decir algo, se lo dice clarito. Él no tiene por qué decir las cosas a medias. ¿Sabe qué es lo triste? Porque yo lo he visto. Que la gente dice el sueño y pasa algo parecido. Y eso era lo que yo soñé. Y cambia la interpretación del sueño con el hecho que pasó. Eso no es verdad. Porque si es de Dios, es claro y se cumple. Y mire, Jeremías nos sigue advirtiendo, verso 32. Ahí mismo, en el capítulo 23 de Jeremías, en el verso 32, dice, verso 30, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. O sea, el que dice un sueño y lo platica en lugar de hacer un bien, está dañando. Si el sueño es para usted, usted guárdeselo. Si el Señor le está dando algo a usted, guárdeselo, y que el Señor se lo cumplió, gloria a Dios. Pero en cuanto abre la boca, puede dañar. Tenga mucho cuidado. Y nos sigue advirtiendo Jeremías, es que no leemos la Biblia. Es desesperante pensar todos los errores que estamos cometiendo los cristianos por no conocer la palabra de Dios. Jeremías 29, del 8 al 9, mire, observe, escuche la palabra de nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis vuestro profeta que está entre vosotros, ni vuestro adivino, ni andéis a los sueños que soñáis. No atendéis los sueños que soñáis, no les pongas cuidado, porque Satanás también te dice cosas para que creas que son de Dios. Ten mucho cuidado, dice aquí. Verso 9. Porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Él no envía esos sueños. Cuando un sueño es para ti, tiene que quedar claro. Si Dios te lo reveló conforme a su palabra. No te lo reveló conforme a otra palabra. Es la palabra de Dios la que revela. Es la palabra de Dios, no los sueños. Eclesiastés 5, 6 y 7. Fíjese nada más, hermano. Lea los contextos. Dice: no dejéis que tu boca te haga pecar,
ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruye la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué es lo importante, el soñar o temer a Dios? Temer a Dios. Eso es lo importante. Obedecerlo con todo tu corazón. ¿Para qué te preocupas por lo que sueñas? Si es futuro, no es futuro, si es adivinación, no es adivinación. Busca al Señor con todo tu corazón. ¿Qué es lo que busca de ti? Es el corazón. Estamos cayendo en los mismos formalidades de la antigüedad. Estamos cayendo. Estamos haciendo las cosas peores que la Iglesia Católica por no leer la palabra de Dios. ¿Para qué quieres adivinación? ¿Para qué quieres profecía si no obedeces al Señor? Eso es vanidad, ego. Y si tú te vas a basar tu vida en sueños, entonces ¿para qué quieres la Biblia? Tengan cuidado, hermanos, porque en Deuteronomios hay una gran carga para aquellos que mienten. Y con estas citas bíblicas cierro. Yo quisiera recorrer y que el mundo viera la verdad. Pero desafortunadamente o afortunadamente dependo solo de mi Dios. Y este medio lo está usando para llegar a ti. Y que tengas mucho cuidado. Deuteronomios 13 del 1 al 5. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a su palabra a tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probándote para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuidado, hermano. Esos sueños a lo mejor son pruebas y usted se está alejando de Dios, porque el ego se le está subiendo a la cabeza, porque quiere vivir de eso y no de la palabra de Dios. Tengan mucho cuidado, porque el versículo 4 es claro. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él seguirás. ¿Dónde está su voz? ¿Dónde está su palabra? En la Biblia, no en los sueños. Pero hay una advertencia todavía más dura, hermanos. Ahí mismo en Deuteronomio 18, donde ya le leí un pedacito, pero falta la parte más fuerte. 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijese en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Porque la pregunta siempre va a ser, pero si él dice que es profeta, si él dice que él es soñador, ¿cómo voy a saber si es verdad? Muy fácil. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Hermanos, hoy en día hay demasiada gente que se cree profeta. Por una falsa enseñanza que se ha dado en las iglesias, por no leer todos estos contextos bíblicos. Hay demasiados soñadores de sueños que quieren tener revelaciones. Y yo soy testigo de lo triste que es oír pastores que dicen que tienen sueños y que confunden a su congregación
y que lo único que hacen es manipularlos para sacarles el dinero, para explotarlos. Es triste saber de personas que se dicen que aman al Señor y lo único que hacen es utilizar este tipo de cosas para dominar a la gente y a las masas. Y lo triste es que la gente se los cree. Si no está en la Biblia, no es verdad. Y muchos de ellos han profetizado y no han atinado. Por lo tanto, no deberíamos de creerles. Y si tiene un 50% y un 50% no, no es de Dios. Cuidado que Satanás también revela cosas. Cuidado que Satanás también puede utilizarlos y puede decirle pequeñas cosas, pero Dios es perfecto. Si yo le digo a usted que va a temblar en México, que soñé que temblaba en México, tengo un 70% de probabilidades de que eso suceda. México es un lugar de terremotos. Pero si yo le digo específicamente va a temblar en cierto lugar, a cierta hora, en cierto minuto, eso podría ser de Dios. Si se cumple al pie de la letra, ese sí sería Dios. Pero ya no hace eso nuestro Señor, porque dejó todo en su palabra. Entonces estos cuates juegan con las probabilidades. Si tenemos una iglesia de 1000 gentes, yo soñé que en esta congregación había personas que tenían dolor de estómago y más de alguno levanta la mano. No, hermanos, no se dejen engañar. Lea los contextos. Y lo más importante de todo eso es, obedece al Señor tu Dios. Cumple sus mandamientos. Ámalo con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso cumples toda la ley. No necesitas más. No necesitas dones poderosos. Necesitas obediencia. Necesitas estudiar y creer. Porque sin eso no hay santidad. Y sin santidad no verás a Dios. Transfórmate, renueva tu mente y empieza a leer más la Biblia. No saques textos de contexto, porque es importantísimo conocer la verdad. Que Dios me les bendiga hoy, mañana y siempre.